Hola, soy Enrique de Ibérica Overland y en este vídeo te voy a explicar cómo cambiar el aceite a tu coche. En este vídeo vamos a cambiar el aceite de nuestro coche. Si te interesa hacer el mantenimiento de tu 4x4 pero no sabes por dónde empezar, el cambio de aceite es un buen punto de inicio porque es fácil y sencillo. La ventaja de hacerlo nosotros mismos no es solo que nos ahorramos un buen dinero, además podemos elegir un filtro y un aceite de calidad. Y no solo eso, podemos aprender a hacer el mantenimiento básico de nuestro vehículo y nos iniciamos en conceptos mecánicos que nos serán muy útiles en nuestros viajes y aventuras. La clave para un trabajo exitoso es tener la herramienta adecuada. Hoy necesitaremos un juego de llaves fijas o de tubo, guantes y una bandeja para recoger el aceite usado. Si no puedes meterte debajo de tu todoterreno, puede que necesites levantar un poco el vehículo con un gato o unas rampas, o si no, puedes usar el mismo gato del coche. Es muy importante que elijamos el aceite y filtro adecuados para nuestro vehículo. Para ello lo mejor es consultar el manual de usuario. Si no lo tienes, búscalo en internet, lo encontrarás fácilmente. Lo primero es comprar el aceite con la viscosidad adecuada. En el caso de mi Jeep Grand Cherokee, con el motor Mercedes, es 1040. Hay que consultar también la cantidad de aceite que lleva nuestro motor, porque a veces es más de los 5 litros de una garrafa normal, en mi caso 6,5. De esta manera además siempre tenemos un poco de aceite de sobra por si es necesario rellenar más adelante. El filtro de aceite puede ser de dos tipos, con y sin carcasa, que también dependerá de tu todoterreno. Lo importante es que no compres el más barato. Antes de sacar el aceite usado, es recomendable arrancar el motor durante unos minutos, para que se caliente un poco y fluya mejor. Esto ayuda sobre todo en aceites pesados de motores diésel y hace que toda la suciedad que hay en el motor se mueva y al quedar en suspensión salga con el aceite en lugar de quedarse en el motor. Sin más dilación, vamos a hacer el cambio de aceite. Primero localizamos nuestra bandeja de cárter y el tornillo de drenaje. Aflojamos el tornillo con la llave y acabamos de desenroscar el tornillo a mano. Vemos cómo sale el aceite. Ojo, el aceite saldrá con bastante presión, así que hay que colocar la bandeja teniendo en cuenta el ángulo del tornillo de drenaje. Esperamos unos minutos a que acabe de gotear por completo. Limpiamos el tornillo y reemplazamos la arandela. La vieja se puede reutilizar, pero es mejor poner una nueva si es posible. Volvemos a apretar el tornillo. No hay que forzarlo mucho. Si tienes una llave dinamométrica, debes apretarlo a 33 Nm. Vamos a cambiar el filtro de aceite. Para aflojarlo, puedes usar diferentes herramientas, la que tengas a mano. Si el filtro en tu coche va boca abajo, recuerda poner una bandeja debajo de él, ya que va a gotear. Además, debes de llenarlo de aceite para evitar que la bomba tenga que llenar el filtro antes de que llegue al resto del motor. También hay que engrasar un poco la junta para que no se agriete y salga mejor la próxima vez. Apretamos el filtro a mano sin usar ninguna herramienta. Ahora vamos a poner el nuevo aceite. Para ello abrimos el tapón que encontramos en la parte superior del motor. Si tu garrafa no tiene boquilla extensible, puedes usar un embudo para no derramar aceite. La garrafa tiene unas marcas en el lateral que te ayudarán a calcular el aceite justo que necesitas. Es importante que uses la cantidad justa de aceite, ya que el motor puede dañarse tanto por no tener suficiente aceite como por tener demasiado. El último paso es poner el coche en posición horizontal si lo has levantado, para poder comprobar así el nivel de aceite. Para ello usamos la varilla que está en la parte superior del motor. Primero saca la varilla, límpiala con papel, vuelve a introducirla y a sacarla. Ahora mira el nivel de aceite. Debe estar entre las dos marcas de la varilla. Si está por debajo, habrá que añadir más aceite. Si está justo por encima de la marca, no pasa nada. Pero si hay mucho más, habría que sacarlo porque puede dañar el motor. Y eso es todo. Recuerda que los cambios periódicos de aceite son lo más importante para alargar la vida de tu motor y ahora no tienes excusa para no hacerlos tú mismo. Gracias por apoyar nuestro canal. Para ver más vídeos sobre off-road y overlanding, suscríbete.